Cuando venía para acá, vi a dos personas de unos 60, 65 años, más o menos, caminando por la calle. Iban de la mano y lo primero que pensé es, son marido y mujer, obviamente. Frenaron en la esquina y compraron un jugo de naranja y ahí nomás el semáforo se puso en verde y yo seguí mi camino. Pero me quedé pensando un minuto y me empecé a preguntar, ¿cómo se habrán conocido ellos? Inmediatamente mi cabeza armó una película y me imaginé que se habían conocido en un salón de baile, donde sonaban algunos tangos, donde él la invitaba a bailar a ella aceptaba, se bailaban unos tangazos espectaculares y se gustaban y se atraían físicamente. Mi mente siguió imaginando una historia, pero me distraje porque sonó en mi teléfono una notificación de Tinder. Era el match con el que había quedado en encontrarme la noche anterior, que me mandaba un mensaje y me decía, al final no puedo hoy, nos hablamos mañana. Típico gosteo de Tinder. Y entonces pensaba, qué loco, ¿no? Porque yo a esta persona no la conozco, no tengo ni idea cómo es. No sé cómo es su voz, si era finita, si es gruesa, no sé cuál es su altura, no sé cuál es su personalidad, no sé qué cosas le gustan. Ni siquiera sé si me va a gustar cuando lo conozca. Entre nosotros no hubo ni salón de baile, ni tango, ni una cita impostergable para el otro día. Y esto es así porque nuestra vida ha pasado a estar atravesada completamente por la virtualidad, sobre todo con la pandemia. Porque si pensamos, hubo más de 20 pandemias a lo largo de la historia de la humanidad. Pero esta tuvo una particularidad que la hace diferente. Por primera vez, el confinamiento social que sufrimos hizo que la mayoría de los seres humanos estemos resguardados en casa en una cuarentena, cuando anteriormente quienes iban a las cuarentenas eran los enfermos. Ahora nos tocó a todos ir a casa. Y nos acostumbramos rápidamente a hacer la mayor cantidad de nuestras actividades a través de un nuevo territorio, que es el territorio digital, el territorio virtual. Eso, aunque no nos demos cuenta todavía, ha generado modificaciones estructurales en nuestra forma de ver el mundo y en nuestra forma de ser en el mundo, sobre todo para las nuevas generaciones. Trabajar, estudiar, divertirse, conocer gente, pasaron a ser acciones que dejamos de hacer relativamente en el espacio material y empezamos a hacerlas todas en un mismo territorio, este territorio virtual del que les hablo. Y nos adaptamos casi con naturalidad a vivir esta nueva vida. Todo ese conjunto de actividades pasaron a ser incluso más entretenidas si las hacíamos con el teléfono. Entonces, la pregunta que surge es, ¿quiénes estamos en este nuevo territorio digital? La mayoría de los seres humanos del mundo. Ya veníamos hace un tiempo siendo navegadores de la web, pero la pandemia disparó exponencialmente el tiempo que pasamos dentro de las plataformas. Y les voy a mostrar algunos datos para que vean. Las estadísticas muestran que desde el inicio de la cuarentena, las redes de IP han experimentado crecimientos del tráfico de datos cercanos al 40%, principalmente debido al elevado consumo de streaming de video y llamadas de WhatsApp y de Skype. Además, el gaming, que son los juegos en línea, registraron un aumento del 271%. Y el tráfico de WhatsApp creció 698%. Estamos hablando casi un 700% de un año para el otro. Números que sorprenden. Además, si hablamos de Internet, casi un 60% de la población mundial, 60%, es decir, 4.660 millones de personas ya son usuarios de Internet. En el 2020, que fue el año del confinamiento,
1,3 millones de nuevos usuarios se unieron a las redes sociales cada día. Esto significa 15 nuevos usuarios por segundo, para que nos demos una idea de cómo en el año 2020 hubo un incremento enorme en el consumo de información digital. Y esto también es una cuestión de tiempo. El tiempo que pasamos frente a la pantalla a partir de la pandemia se incrementó en un total de 7 horas promedio por persona. Esto es realmente llamativo. 7 horas por día en un día de 24 horas. Piénsenlo ustedes mismos en relación al propio uso que hacen de sus teléfonos. Y antes de la irrupción del mundo digital, nuestro mundo material tenía cierta organización en el que 8 horas trabajábamos, 8 horas descansábamos y 8 horas dormíamos. Ahora lo que me pregunto es, ¿en qué invertiríamos en aquel tiempo esas 7 horas que ahora usamos en Internet? ¿Cuántos tangos habrá bailado esa pareja? ¿No? Y además hay un dato interesante, que en ese tiempo, en un año, podemos llegar a leer 1000 libros. Entonces, la pregunta que surge es, ¿dónde entran estas 7 horas de nuestra vida? ¿Qué hacemos en ese tiempo que transcurrimos en Internet? Habitamos este territorio digital que ahora llaman metaverso o incluso omniverso, donde a través de nuestras identidades digitales, que ahora ya tienen nombre también y se llaman avatars, nos transformamos en prosumidores. Y esto es muy importante, porque allí consumimos contenidos, pero también producimos. ¿Y qué producimos? ¿Qué es lo que producimos? Datos que son comercializables por las grandes plataformas en las cuales transcurrimos nuestro tiempo como usuarios. Entonces, podríamos pensar que estamos asistiendo a una transformación del sistema económico, donde lo que se está llevando adelante es el diseño y la puesta en marcha de una especie de nuevas fábricas que son las plataformas, a las que migramos casi sin darnos cuenta. Así como migraron nuestros abuelos y nuestras abuelas en su momento de la ciudad al campo, con mucha violencia y con mayor pobreza, recordemos, guerra de por medio, y que por supuesto fue un proceso que supuso mayor disciplinamiento de los cuerpos. Como nuestros abuelos migraron, nosotros también estamos migrando y también se están transformando las formas en las que se llevan adelante el disciplinamiento de los cuerpos. Y hay un dato más. Estos datos que generamos permanentemente, alguien los procesa y los convierte en ganancia. Esta rápida conformación del territorio virtual disparó también la concentración de las fortunas de los dueños del mundo, es decir, los dueños de las plataformas, muchos de los cuales escuchamos nombrar cotidianamente como Bill Gates, Elon Musk y otros. Cada 30 horas hay un nuevo mega rico y a su vez hay 1 millón de nuevos pobres en el mundo. Y eso no es todo, porque además los datos que proporcionamos en ese tiempo que pasamos en las plataformas vuelven a nosotros, gracias a algoritmos y a inteligencia artificial, con mensajes que están diseñados para ajustar, segmentar, manipular y modificar nuestro comportamiento, socavando relativamente nuestra capacidad para actuar y para pensar por nosotros mismos. En síntesis, además de convertir nuestros datos en ganancias extraordinarias, se está montando un gran dispositivo de hipervigilancia y control y además de predicción de nuestros comportamientos que podría entenderse como una especie de panóptico Foucaultiano 4.0, el poder blando en su máxima expresión. Ya no aparece la materialidad del látigo que tenía el amo con el esclavo o el ritmo voraz que marcaban las máquinas de las grandes fábricas en las películas que mostraba Chaplin en los tiempos industriales. Ya no parece necesario quemar brujas o herejes, ni tampoco la guillotina en plazas públicas.
¿Y esto es bueno o es malo? No lo sabemos todavía. Pero hay algo de lo que sí estamos seguros. Es que algo cambió y cambió para siempre. Esta pandemia apuró un proceso, aceleró el tiempo hacia otra cosa, lo cual incluye nuevas formas de relacionarnos, pero también, como decíamos recién, nuevas formas de disciplinamiento, tan sofisticadas que parecen imperceptibles. Y acá, si me disculpan, me acaba de llegar otra notificación. Y sí, es un nuevo match. Tuki. Porque sí, consumimos y somos consumidos. Desechamos y somos desechados también. Hacemos match o rechazamos en la gran góndola de la plataforma que ya aprendió e incluso quizá mejor que nosotros cuáles son nuestros gustos y preferencias. Y obviamente también ya te ubicó en la góndola a la que perteneces según la apariencia de tu perfil digital. Y ojo, en estas plataformas está prohibido no disfrutar. La vida, concebida en términos de consumo, no solo de sustancias, sino también de mercancías, inocula un ideal de la felicidad que está siempre girando alrededor de la posesión de dinero, mostrando la felicidad con filtros en redes sociales, pero sin dinero en los bolsillos. Esto, por supuesto, representa una contradicción enorme y explica, de alguna manera, los fenómenos que se esconden detrás de nuestras sonrisas y filtros en redes sociales. Con esta pandemia aumentaron exponencialmente los ataques de ansiedad, la depresión severa, el suicidio en adolescentes y el consumo de drogas. ¿Sabían, no? Seguramente en sus propias vidas cotidianas deben tener mucho para contar al respecto. Padecimientos mentales que además aumentan en proporción a la incertidumbre y a la inseguridad que genera este mundo atravesado por el desempleo, el cambio climático, las guerras y la violencia. Nuevas generaciones que crecen en un fatalismo tragicómico. Y los memes de la generación millennial hablan por sí mismos de este tema. Y de estos tuve que elegir solo 3, porque hay un montón permanentemente circulando en nuestras redes. Y quiero volver sobre la pareja de la que les hablé al principio, esa que se despedía en aquella esquina. Porque la mirada de que todo tiempo fue mejor tampoco parece ser la salida. Ellos no crecieron en el mundo de la era digital, pero también fueron disciplinados y sus vidas transcurrieron en los marcos de una forma industrial, de la cual era necesaria disciplinar a estos cuerpos, y sus vidas transcurrieron en esos marcos. Fueron disciplinados, obviamente, por otros mecanismos, para producir y para consumir, para no cuestionar. Seguramente fueron a la escuela, se casaron, fueron a misa, quizá tuvieron un trabajo, hijos, hijas, hijes, problemas. Quizá deberíamos dejar las pantallas por solo un instante y dimensionar que hemos ingresado, casi sin tener noción de eso, a una nueva forma de sumisión y de disciplinamiento de los cuerpos. La digitalización de la economía y de la vida y el surgimiento de la virtualidad
como la nueva mediación de las relaciones sociales, está gestando un nuevo orden de los cuerpos y de las cosas, en donde las tecnologías del poder son cada vez más sofisticadas y los efectos que buscan producir se encuentran sobre la base de profundizar la explotación de nuestros cuerpos en sentido económico, es decir, volvernos cuerpos útiles, y también aumentar nuestra docilidad en términos políticos, es decir, volvernos cuerpos dóciles. La pregunta que me queda es, ¿qué hacemos con nuestro tiempo? ¿Qué fines guían desde que nos levantamos hasta que nos acostamos nuestras acciones? ¿Somos realmente libres de decidir? No tengo respuestas, pero si hay algo que tengo por seguro es que debemos poder hacernos nuevas preguntas.